Y hoy continuamos con nuestro estudio a través de el libro de Marcos. Continuamos con nuestro estudio a través del libro de Marcos. El título del mensaje es Más que un hermano, más que un hermano, más que un hermano. Nosotros cuando llegamos a los caminos de Dios, perdemos amistades. Antes amigos con los cuales nosotros pues andábamos en el mundo, amigos con quienes antes bebíamos, con cuantos íbamos a fiestas, con cuantos hacíamos cosas que no debíamos hacer. Se van alejando a medida que nosotros vamos comprometiéndonos más en los caminos de Dios. Y cuando pasa el tiempo nos damos cuenta que se fueron todos esos amigos. Pero a la vez conocemos a otras personas, dentro de la iglesia, en otras iglesias, fuera de la iglesia, que se vuelven muy amigos de nosotros. Estas personas se vuelven tan amigas de nosotros que son personas que están con nosotros en momentos difíciles, son personas a quienes podemos llamar en cualquier momento, personas que nos llaman en cualquier momento, y estas personas llegan a ser más que un hermano para nosotros. Claro estás, sin dejar de lado a nuestra familia, a nuestros seres queridos, a nuestros hermanos, a nuestros primos, a nuestros tíos, pero personas que no tienen nuestra sangre llegan a ser como más que un hermano para nosotros. Siempre están ahí, siempre les podemos llamar, siempre los podemos buscar, no nos juzgan, siempre nos ayudan o ellos nos llaman a nosotros y entonces llegan a ser personas que son como un hermano o quizás más que un hermano para nosotros. Ahora, la pregunta que nos debíamos hacer el día de hoy es: ¿a quiénes considera Jesús como sus verdaderos seguidores? Nosotros tenemos personas en nuestras vidas a las que consideramos muy cercanas a nosotros, personas que consideramos como unos hermanos. Sabemos que podemos levantar el teléfono y ellos van a responder, ellos nos vuelven la llamada. No necesitamos sacar citas con ellos, son muy cercanos con nosotros. Pero la pregunta es: ¿a quiénes considera Jesús sus verdaderos hermanos, si quieres llamarlo, o sus verdaderos seguidores? ¿Podríamos nosotros decir que consideramos a Jesús más que un hermano? ¿O podría decir Jesús que nosotros somos como un hermano para Él? ¿A quiénes considera Jesús como sus verdaderos seguidores? En el libro de Marcos hemos venido estudiando en los primeros 8 capítulos ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Marcos está dividido en 3 secciones. Capítulos 1 al 8 nos muestra Marcos quién es Jesús. Capítulos 8, 9 y 10 nos muestra qué se requiere para seguir a Jesús y qué es lo que espera Jesús de sus seguidores. Lo vemos en el capítulos 11 al 16. Entonces estamos dentro de esta sección más amplia donde la pregunta es: ¿quién es Jesús? Él nos muestra a través de sus milagros, a través de sus palabras, sus enseñanzas, ¿quién es Jesús? Y ahora la pregunta que vamos a responder a través de este pasaje el día de hoy: ¿a quiénes considera Jesús como sus verdaderos seguidores? Si usted quiere saber realmente si usted es un cristiano que ha nacido de nuevo, si usted quiere saber realmente si usted es un seguidor de Jesús, quiere saber si realmente le ha entregado su vida a Jesús, entonces el texto de hoy responde a esta pregunta. Algunos de nosotros venimos de un trasfondo donde íbamos antes a una iglesia los domingos, escuchábamos la misa o el mensaje, dábamos una ofrenda y pues regresábamos nuevamente a nuestro estilo de vida. Y pues la verdad, ir a la iglesia nos hacía sentir bien en el pasado.
Sentíamos que Dios estaba tomando lista en el cielo y pues Él estaba contento que fuimos a la iglesia. Pero ha pasado los tiempos, ha pasado los años. Y ahora nosotros estamos aquí porque creemos que Jesús es el Señor, que Él dio su vida por nosotros. Y la pregunta que el texto responde el día de hoy es: ¿a quiénes considera Jesús como sus verdaderos seguidores? Quizás usted se sienta que es un cristiano, es un seguidor de Jesús, pero Jesús, ¿a quién considera que es su verdadero seguidor? ¿O a quién considera más que un hermano? Jesús ha venido predicando el Evangelio, las buenas nuevas, a traer el mensaje de salvación. Él se encuentra en la región de Galilea, donde hay un lago, al cual le llaman el Mar de Galilea. Las multitudes ya se han pasado la voz. Hay un hombre que está haciendo milagros, sana enfermos, expulsa demonios y tiene un poder muy grande. Si tú tienes un enfermo o tienes una enfermedad muy grave, Él te puede sanar. Y las multitudes están viniendo de todos lados, del norte, del sur, del centro. A donde Él va, no hay espacio para las personas. Es más, el texto del día de hoy nos muestra que Él ni siquiera podía comer tranquilamente porque las personas se aglomeraban apenas veían a Jesús. Y el día de hoy, a través del pasaje que vamos a ver en el capítulo 3, Marcos empieza a hacer una comparación, un contraste de dos grupos de personas para mostrarnos cómo se consideraban ellos realmente, pero a quienes consideraba Jesús realmente como sus seguidores. Marcos, el escritor, usa dos historias, las junta para mostrar un contraste y hacer una comparación. Él es un escritor que usa su estilo literario para hacer un contraste, para resaltar lo que él quiere mostrar a través del pasaje. Entonces veamos cómo Jesús, quien ha estado en el monte con los discípulos, a quienes llamó para que estén con Él, para que reciban autoridad y prediquen las buenas nuevas del reino de Dios. Ahora Él nuevamente regresa a la casa, quizás es la casa de Pedro, donde vimos en el capítulo 1 que Él sana a la suegra de Pedro. Después en el capítulo 2 vemos que Jesús estaba enseñando y 4 hombres bajaron a un paralítico por el techo. Y quizás es esta misma casa a la cual regresa Jesús. Pero es tanto la fama de Jesús que Él no puede ni siquiera comer. La noticia no solamente llega a las multitudes de todos lados, sino que llega a oídos de su familia también, a su madre, hermanos y hermanas. La familia piensa que Jesús está loco. No, oye, ¿no es Jesús el carpintero tu hermano? Pues la gente lo anda siguiendo. Él ha dejado de lado el judaísmo. Ahora anda diciendo que Él es el Hijo de Dios. Y las personas lo están siguiendo a Él y lo están escuchando a Él. La familia, al escuchar esto, piensa que Jesús se ha vuelto loco, que moralmente ha abandonado la religión que ellos profesan. Así que ellos van a ir a buscar a Jesús para traerlo nuevamente a casa y que Él deje de estar haciendo estas cosas que Él no debería hacer. Note conmigo en Marcos capítulo 3, versículos 20 al 21 en la pantalla. Dice: Jesús llegó a una casa, quizás la casa de Pedro, la suegra de Pedro, y la multitud aquí significa un número incontable, no tiene medición. Se juntó de nuevo, a tal punto que ellos ni siquiera podían comer. Cuando sus parientes, su mamá, sus hermanos, sus hermanas oyeron esto, fueron para hacerse cargo de Él, porque decían:
En otras palabras, está loco, está fuera de sí, moralmente ha abandonado nuestra religión. Jesús nació en Nazaret. Nació en Belén, pero se crió en Nazaret, un pueblo lejano de Capernaum, en Galilea. Al escuchar esto, la familia, ellos van a viajar para ir a buscar a Jesús, para confrontarlo y traerlo nuevamente a casa, que deje estar haciendo las cosas que él está haciendo. Ahora Marcos interrumpe esta historia imaginativamente mientras ellos están viajando de Nazaret a Capernaum. Ahora incluye a otro grupo de personas, esta vez a los maestros de la ley. Los maestros de la ley que vienen desde Jerusalén. Ellos vienen desde la capital. Son personas educadas, son intérpretes de la ley. Son expertos de la ley. Nadie mejor que ellos saben acerca de la ley de Moisés. Ahora es otro grupo que viene de Jerusalén para ver a Jesús. Noten el versículo 22 del capítulo 3. Y los escribas, los intérpretes de la ley, los maestros de la ley, que habían descendido de Jerusalén, decían, tiene a Belcebú y se expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios. El ejemplo aquí es que ellos vienen desde Sacramento al condado de La Naranja. Sacramento es la capital del estado, el lugar élite donde están las personas educadas, en el Senado, en el Congreso, y ellos vienen para ver lo que está sucediendo. Jesús ha sido reconocido por los demonios como el Hijo de Dios, el Santo de Dios, mas no así por las multitudes. Las multitudes siguen a Jesús porque ellos esperan algo de él, un milagro. Sin embargo, vienen estos maestros de la ley desde Jerusalén y acusan a Jesús, que es un hombre endemoniado, que expulsa demonios o hace exorcismo por medio de otro demonio que es el jefe de los demonios. ¿Sí? Las personas que están escuchando esto por primera vez, el Evangelio, que fue escrito por Marcos aproximadamente en el año 80 después de Cristo, en su mente ellos piensan que los maestros de la ley, que son expertos, deberían saber que Jesús es el Mesías, el Salvador, el cual Dios anunció en el Antiguo Testamento. Sin embargo, ellos se niegan a reconocer la autoridad de Jesús y es acusado como alguien que opera bajo el poder de Satanás. Fíjate el versículo 23, lo que hace Jesús. Llamándolos junto a él, Jesús los llama dentro de la casa, ellos están afuera, les habla en parábolas, comparaciones, analogías, ilustraciones. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede perdurar. Si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podrá permanecer. En aquellos tiempos las guerras civiles eran comunes entre los imperios, entre los poderes. Y la ilustración que Jesús les da a estos expertos de la ley es cómo Satanás va a luchar entre sí mismo. Cómo Satanás va a pelear entre sí mismo con sus demonios. Entonces, esto quiere decir que el reino de la oscuridad está en división y eventualmente va a caer derrotado. El versículo 26. Y si Satanás se ha levantado contra sí mismo y está dividido, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. O sea, es imposible que Satanás esté luchando en contra de sí mismo. Y note el juego de palabras que hace
Marcos, en los versículos 23 al 24 y 25, usa la palabra casa repetidamente. Implícitamente, los maestros de la ley están fuera de la casa. Jesús está dentro de la casa y habla acerca de la casa. ¿Qué empieza a hacer Marcos aquí con lo que él está escribiendo? Él empieza a mostrar que hay un grupo de personas, unos que están adentro, cerca de Jesús, y hay otro grupo que está afuera, lejos de Jesús. Hay un grupo que piensa que son parte de Jesús y hay un grupo que no son parte del reino de Dios ni de Jesús. La palabra casa es usada varias veces en esta sección del texto. Jesús le dice, si Satanás se ha levantado contra sí mismo y está dividido, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Jesús les muestra simplemente que ellos están equivocados. Ellos están rehusando a reconocer la autoridad de Jesús. Satanás aún no está derrotado. Su reino aún sigue operando. La evidencia es de que hay muchas personas que están poseídas con demonios. Eso es lo que trata de mostrarle a los maestros de la ley. ¿Sí? Y la razón que él está ahí es porque él va a derrotar al reino de las tinieblas. Hermanos, la maldad existe. El mal existe. Si nosotros vemos las barbaridades y las cosas que las personas hacen el día de hoy, nos podríamos dar cuenta que no son cosas normales. Hombres matando a mujeres embarazadas, mujeres embarazadas o mujeres que ya no quieren estar con sus maridos, envenenan a sus maridos por medio de la comida. Hijos matan a sus padres, mujeres que no quieren a sus bebés los tiran en el basurero, mujeres o hombres que por alguna razón se cansan de sus hijos, de su esposo o de su esposa, matan a toda la familia. O sea, vemos tantas cosas que están sucediendo el día de hoy. Nuestras escuelas están siendo indoctrinadas, quieren enseñarles cosas que nosotros sabemos que no están bien a nuestros hijos en la escuela. Si nosotros queremos enseñarle cosas acerca del reino de Dios, acerca de Jesús, el amor por el prójimo, amarse los unos a los otros, es algo prohibido. El mal se está volviendo algo normal en nuestra sociedad el día de hoy. Y lo que Jesús les está mostrando a los maestros de la ley, quienes no quieren reconocer su autoridad, es que Satanás sigue operando, su reino sigue operando. Su reino no ha llegado a su fin. Por lo tanto, es imposible que Satanás esté luchando contra sí mismo. Ellos acusan a Jesús de hacer milagros en el poder de Satanás. En el versículo 27 dice, pero nadie puede entrar nuevamente en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes. Si primero no lo ata, entonces podrá saquear su casa. O sea, Satanás es poderoso. Satanás tiene poder. Pero para que alguien lo pueda vencer, tiene que ser más poderoso que él. Y esa es la ilustración que él aquí da. Ha llegado uno más fuerte y uno más poderoso que Satanás. Ellos, como maestros de la ley, deberían reconocer de que el Hijo de Dios, el Mesías, el cual Dios promete desde Génesis capítulo 3 versículos 15, había estado ya entre ellos. Él está presente. Jesús, aquel que iba a dar su vida en la cruz para reconciliar a los seres humanos con Dios, estaba entre ellos. Sin embargo, ellos no querían reconocer la autoridad de Jesús, a pesar de ver los milagros que él llevaba a cabo. Entonces, Jesús viene introduciendo el reino de Dios en el capítulo 1, versículos 15. Arrepiéntanse, que el reino de Dios se ha acercado.
Los maestros de la ley no quieren reconocer que Jesús y su reino ha empezado a ser establecido. Y les da una advertencia a los maestros de la ley. Versículos 28. En verdad les digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos del hombre y las blasfemias con que blasfeman. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es culpable de pecado eterno. Porque decían los maestros de la ley, tiene un espíritu inmundo. Si nosotros regresamos y miramos nuestras Biblias en el capítulo 1, vemos que Jesús es bautizado y el Espíritu Santo desciende sobre él. Después vemos que el mismo Espíritu, el Espíritu Santo, es quien impulsa a Jesús a ir al desierto, a ser probado por Satanás por 40 días y vence la tentación. Vemos que el Espíritu Santo es quien forma parte del ministerio de Jesús, es quien le está dando todo el poder a Jesús para actuar como 100% hombre. Y sin embargo, lo que Jesús les está diciendo a ellos es que negar el poder de Dios, del Espíritu Santo, ver cómo Dios está manifestando su poder y atribuir ese poder a Satanás, eso es una aberración. Negar el poder de Dios, negar lo que Dios está haciendo, cómo Dios está manifestando su gracia, su misericordia, y atribuírsela eso a Satanás, esa es una aberración, ese es un pecado que pues no tiene perdón. Un hombre que niega el poder de Dios, la manifestación de la gracia de Dios, pues ¿qué perdón puede haber para una persona así? El negar la existencia de Dios, el poder de Dios y la misericordia de Dios, pues no hay ningún tipo de perdón para una persona así. No hay ningún medio de reconciliación para ninguna persona. Lo que los maestros de la ley estaban haciendo era atribuirle todo el poder de Dios, el amor de Dios. Dios, a través de su Hijo, lo que quiere es restaurar al ser humano a tener una relación con Él, donde los seres humanos ya no sufran más enfermedades, ya no estén poseídos demoníacamente, ya no luchen más con el pecado. En otras palabras, Dios estaba manifestando su misericordia para su creación. Pero atribuir esta misericordia, atribuir lo que Dios está haciendo a Satanás, pues no tenía perdón. Ya que ellos, dice el versículo 30, decían que Jesús tenía un espíritu inmundo, cuando las Escrituras nos muestran que Él está obrando en el poder del Espíritu Santo. Entonces, Marcos nos ha venido mostrando cómo la familia de Jesús viene a buscarlo porque piensan que está loco. Por otro lado, vemos a un grupo de expertos en la ley que lo acusan a él de estar poseído demoníacamente, de operar en el poder de Satanás. No reconocen su autoridad. Ahora nuevamente Marcos regresa a la historia de la familia. La familia ya llegó de Nazaret y ahora viene a buscar a Jesús. Nos hace un contraste el escritor de dos grupos de personas. Noten el versículo 31. Entonces llegaron finalmente de Nazaret a la casa donde estaba Jesús, su madre y sus hermanos. Jesús tenía hermanos y tenía hermanas. María tuvo hijos y tuvo hijas. Y quedándose afuera, mandaron a llamar a Jesús. Y había una multitud sentada alrededor de él y le dijeron: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Note el juego de palabras que hace Marcos para mostrarnos algo. Nos habla de casa, de los que están afuera. Nuevamente, note conmigo en el versículo 31, usa la palabra fuera 2 veces. Jesús está dentro,
con sus seguidores, con aquellos que lo escuchan, con aquellos que están cerca de él, pero afuera hay un grupo de personas y esta vez son su madre y sus hermanos. Ellos vienen a llamarle la atención, a decirle qué está haciendo, por qué anda haciendo todas estas cosas. Y sin embargo Jesús nos muestra realmente quién es su verdadero seguidor. Note la palabra en el versículo 31, mandaron a llamar a Jesús. Es la misma palabra que usa Marcos cuando nos dice que Jesús mandó a llamar a sus discípulos para que estén con él, para que reciban autoridad y para que vayan a predicar las buenas nuevas y expulsen demonios. Es la misma palabra que se vuelve a usar. Ellos mandan a llamar a Jesús. Esto quiere decir que ellos no reconocen la autoridad de Jesús, cuando Él es el único que tiene autoridad y poder para llamar a las personas a seguirlo y a estar al servicio de Él. Dos grupos de personas, su familia y los maestros de la ley, que a pesar de ver todos los milagros y el poder manifestado a través de Jesús, no reconocen su autoridad. Y sin embargo, en el versículo 33, note la respuesta que Jesús le da a las personas cuando le dicen: hey, tu mamá, tus hermanos, tu familia está afuera buscándote. En aquellos tiempos, en aquella cultura, el ser parte de una familia tenía un gran significado. Esto quiere decir que tú debías toda tu lealtad a tu nación y a tu familia. La familia era lo más importante. Tu lealtad se debía a tu padre, a tu madre y a tus hermanos. Eso era lo primero. Dios, nación y tu familia. La lealtad se las tenías que dar a ellos. Sin embargo, con todo lo contrario a esta cultura, mire la respuesta que da Jesús. Versículos 33. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Hace una pregunta a él. Y mirando a los que estaban sentados en círculo alrededor de Jesús, adentro de la casa, dijo: aquí están mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Ese es. Su lealtad no estaba con su familia de sangre. Su lealtad no estaba con los maestros de la ley. No. Jesús nos muestra que sus verdaderos seguidores, las personas más cercanas a Él, son aquellas que viven para hacer la voluntad de Dios. Son aquellas que han entendido que Jesús, siendo Dios mismo, vino y se hizo hombre, vivió una vida perfecta, murió en la cruz sin culpa alguna, para reconciliar a las personas que confiaran en lo que Él hizo en la cruz, y de esta manera ellos pueden tener vida eterna y empiecen a vivir una vida de obediencia en su relación con Dios. Eso es hacer la voluntad de Dios. Jesús les dice: porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Entonces la pregunta es: ¿a quiénes considera Jesús como sus verdaderos seguidores? ¿A quién considera Jesús realmente un cristiano? ¿A quién puede ver Jesús y decir: este es un seguidor mío, este es un hermano mío, este va a heredar la vida eterna, este va a reinar conmigo, este ha nacido de nuevo? ¿A quién considera Jesús como sus verdaderos seguidores? Jesús considera como sus verdaderos seguidores a todos aquellos que viven para hacer la voluntad de Dios. Y el mejor ejemplo que tenemos de alguien que vivió para hacer la voluntad de Dios fue Jesús mismo.
Cuando miramos a Jesús en el jardín del Getsemaní, vemos a Jesús orando y pidiéndole a Dios, porque él no quería ir a la cruz. Pero él le pedía y le rogaba a Dios que le ayude a hacer su voluntad. Y fielmente él terminó su ministerio en la cruz del Calvario, tal y como se había planeado esto desde el comienzo de la eternidad. Jesús nos muestra qué significa hacer la voluntad de Dios, vivir en obediencia a Dios, aceptar que Él es el Señor, que Él es quien comanda mi vida, que Él es quien guía mi vida. Hacer la voluntad de Dios significa vivir en obediencia a Dios. Sabes, obedecer a Dios no es algo natural, no es fácil. Todos tenemos sueños, todos tenemos metas, todos queremos hacer cosas diferentes. Nuestra humanidad siempre lucha para obedecer a Dios. Sin embargo, en el poder del Espíritu Santo nosotros podemos obedecer a Dios, vivir en obediencia y de esta manera estamos haciendo su voluntad. Y ese es considerado un seguidor de Jesús. O sea, es obvio. Tú quieres saber realmente si tú eres cristiano, si tú te mueres el día de hoy, te vas a ir al cielo, porque no todos se van al cielo. Hay un dicho en inglés que dice que los perros se van al cielo. Eso es mentira. No todos se van al cielo. No todos se van al cielo. No todos están en el cielo. No hay personas del cielo cuidándote. No todos se van al cielo. ¿Quiénes se van al cielo? Todos aquellos que viven para obedecer a Dios, para complacer a Dios, que luchan para hacer la voluntad de Dios. Ese es el verdadero seguidor de Jesús. O sea, esto es lo que hace Marcos a través del escrito. Los lectores, los oyentes de aquellos tiempos tienen una pregunta y a través de las escrituras esa pregunta se responde. ¿Quién es un verdadero seguidor de Jesús? Todo aquel que vive para hacer su voluntad. Simple. 3 cosas rápidamente. Los secretos más íntimos de Dios están reservados para las personas más cercanas a Él. En otras palabras, si no hay obediencia, no hay más iluminación. Cuando Dios nos habla a través de su palabra y nosotros deliberadamente no obedecemos, entonces no hay más iluminación. El Espíritu Santo es quien ilumina a las personas para entender la palabra de Dios. O sea, es en vano que Dios te siga hablando cuando tú no estás dispuesto a escuchar y a obedecer a Dios. Para seguir escuchando a Dios, para seguir poder entendiendo su palabra, se necesita ser iluminados por Dios. Pero sin obediencia no hay iluminación. Entonces los secretos más íntimos de Dios están reservados para las personas más cercanas de Él. En el siguiente capítulo, cuando veamos las parábolas de Jesús, Jesús empieza a hablarle a las personas en parábolas. Para que aquellos que lo siguen solamente porque quieren algo de Él, no lo entiendan. Las parábolas Él las diseña solamente para aquellos que son cercanos a Él. Iluminación. Algo más. No hay nada que Dios le niegue a aquellos que viven para hacer su voluntad. Dios no le niega nada a las personas que viven para hacer su voluntad. Si tú eres una persona soltera que quiere casarse y está luchando y quiere casarse, pero en el proceso Dios te da el poder para mantenerte firme y obediente hasta que Él te traiga a tu esposa o tu esposo. Él no te niega nada. Si estás luchando económicamente, Él provee los medios, Él abre puertas para que no tengas que hacer algo que tú no debas hacer. El salmista dice, porque sol y escudo es el Señor Dios.
Gracia y gloria da el Señor y nada bueno niega a los que andan en integridad o aquellos que viven para hacer su voluntad. Tú comprométete a hacer la voluntad de Dios, vive para agradar a Dios y Dios se encarga de ti. Y algo más, no hay nada que le demos a Dios sin que Él lo reemplace con algo mejor. Existe el concepto de que si nosotros le entregamos nuestra vida a Dios, empezamos a vivir para Dios, vamos a perder un montón de cosas. Vamos a perder la felicidad, vamos a perder los amigos, las fiestas. Mi preocupación más grande en el pasado, antes de volverme un cristiano, un seguidor de Jesús, era perder a mis amigos. Y las fiestas, y los barbecues, y mi familia, y los cumpleaños, y la cerveza, y se van a burlar de mí. Yo tenía miedo en mi ignorancia perder todas esas cosas. Pero hoy me doy cuenta que yo no perdí nada. Por el contrario, gané mucho más. Pedro le hace esta pregunta a Jesús. ¿Qué hay de nosotros que hemos dejado casa, madre y padre para seguirte a ti, Señor? Y esto es lo que le responde Jesús. En verdad te digo que no hay nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos, tierras, por causa de mí y por causa del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos y hermanas, y madres e hijos, y tierras, junto con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. El apóstol Pablo dice que Dios no es injusto para olvidarse de todo lo que nosotros hacemos por Él. Él no es así. Y si nosotros le entregamos todo a Dios, nuestro compromiso, nuestra obediencia, Dios siempre reemplazará todo esto con algo mejor. Y algo más. Nuestra vida o mi vida será mejor cuando viva para hacer la voluntad de Dios. Cuando empiezo a seguir a Jesús, cuando empiezo a vivir para hacer la voluntad de Dios, mi vida empieza a tener un significado. Ya no miento, ya no robo, ya no cometo adulterio, ya no estoy en fornicación. Ahora vivo para obedecer, para agradar a Dios. Mi vida empieza a tener un significado, tiene un sentido. Vivir para hacer la voluntad de Dios nos da un sentido a cada uno de nosotros, una dirección. Te cambia la vida, te transforma la vida. Ahora la pregunta es que nos deberíamos hacer. ¿Podrías decir que Jesús es más que un hermano para ti? O sea, tenemos ese tipo de relación con Jesús al cual nosotros podemos hablarle y pedirle y llorarle y sentir la confianza de que Él está con nosotros, de que nos va a dar las fuerzas para seguir adelante, para no caer en tentación, para no hacer cosas que no debemos hacer. Tenemos esa confianza de decir que Jesús es más que un hermano para nosotros. ¿Nos consideraría Jesús a cada uno de nosotros un verdadero seguidor de Él? Si tú consideras que no, eso no es malo. La pregunta es, ¿qué vas a hacer de ahora en adelante? O sea, porque la verdad es esta. ¿Para qué venimos a la iglesia? ¿Para qué perdemos el tiempo de venir, de escuchar, de abrir la Biblia, de gastar gasolina, si estamos jugando con Dios? No tiene sentido. Estamos perdiendo el tiempo. Mejor que eres, la 1:30, mejor estar en casa viendo un partido de la NFL. Están jugando ahorita los playoffs. Ya, ¿para qué perder el tiempo? ¿Para qué venir a la iglesia? ¿Para qué pretender cuando Él realmente sabe si nosotros somos sus seguidores o no? Es como ir a la escuela, sentarse, escuchar al profesor y nunca hacer las tareas, nunca llevamos los libros. ¿Para qué vamos? Yo fui por muchos años a la escuela, nunca me gradué de la secundaria. Iba, pero no sé para qué iba. Perdí el tiempo. Entonces, no hagamos lo mismo en los caminos de Dios. Dios sabe quiénes somos nosotros realmente.
Y Él espera que nosotros nos comprometamos y que vivamos para hacer su voluntad. Cuando empezamos a hacer eso, empezamos a ver cambios en nuestras vidas, en nuestro carácter. Es como comprarse una membresía del gimnasio. ¿Cuántos se han comprado membresías en este año? Ya me olvidé de las estadísticas. Todos el 1 de enero, millones y millones se compraron membresías para los gimnasios. El 80% ya dejó de ir la segunda semana al gimnasio. O sea, ser miembro del gimnasio no te va a ayudar a ponerte en forma. Tienes que subirte a la máquina, tienes que sudar. Duele, pero qué bien se siente cuando levantas tus pesas, caminas en la máquina. El cristianismo es igual. No es fácil seguir al Señor, pero se miran los resultados cuando lo hacemos. Entonces Él quiere que nosotros vivamos para hacer su voluntad. Y de esa manera así nos podemos considerar entonces que somos sus hijos, verdaderos seguidores de Jesús.